Un estruendo diplomático resuena entre Varsovia y una nación fronteriza con Rusia. Un periodista, con ciudadanía polaca, ha osado comparar al presidente de Polonia con un jefe de la mafia en televisión nacional. Ha vetado una ley de apoyo para los refugiados del estado vecino, encendiendo la mecha. Pregunta para ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Este incidente, una afrenta directa, ha desencadenado una crisis sin precedentes. El jefe de gabinete de la presidencia polaca, Zbigniew Bogucki, no tardó en condenar estas palabras. Exigió incluso el enjuiciamiento del periodista. Este choque no es un mero desacuerdo. Es una bofetada en la cara de la diplomacia, un golpe al respeto institucional. La respuesta polaca inmediata fue la promesa de endurecer las reglas de ciudadanía, elevando el requisito de residencia a 10 años. Esto transforma un problema individual en una cuestión de política migratoria. Mientras tanto, en medio de esta tensión, resurgió una preocupación sobre el acceso de dicho Estado a Starlink. ¿Retiraría Polonia el vital Internet satelital para las Fuerzas Armadas del país vecino? Varsovia se apresuró a confirmar que el veto presidencial no afectaría a Starlink. El ministro de Transformación Digital de dicho Estado, Mikhailo Fedorov, reconoció a Polonia como el mayor donante de Starlink. Destacó el diálogo continuo, pero el daño ya estaba hecho. Esta situación pone en evidencia la fragilidad de las alianzas en tiempos de guerra. ¿Podrían los pequeños roces diplomáticos escalarla? Ahora la presidenta moldava Maya Sandu, durante sus celebraciones del Día de la Independencia, declaró sin titubeos: la Rusia de Putin es guerra y muerte. Estas palabras, directas y contundentes, reafirman la urgencia de dicho país por unirse a la Unión Europea. La amenaza percibida de Moscú impulsa a Chisinau hacia Occidente. Poco después, líderes europeos como Tusk de Polonia, Merz de Alemania y Macron de Francia visitaron Moldavia. Su presencia reforzó el apoyo comunitario, con Macron refutando la propaganda rusa que acusa a la UE de prolongar el conflicto. La imagen de una Europa unida contra la narrativa del Kremlin fue clara. Sin embargo, ¿qué sucede con la opinión pública europea? Medios occidentales como el Wall Street Journal reportan una amplia oposición en Alemania e Italia al envío de tropas al estado vecino afectado. El cansancio en Alemania, la herencia de la Segunda Guerra Mundial en ambos, explican este sentir. Francia y Gran Bretaña solo apoyarían la intervención con fuertes garantías de Estados Unidos. Incluso Polonia, a pesar de su ayuda anterior, ha retrocedido en el envío de tropas por riesgos de seguridad. El Kremlin, por su parte, reiteró su firme oposición, vinculando la expansión de la OTAN directamente al conflicto. La narrativa de la agresión externa como causa de la guerra persiste. En Washington, una delegación del país en conflicto, con Yermak y Umierov a la cabeza, discute garantías de seguridad con la Casa Blanca. Las conversaciones siguen a una reunión de alto nivel en agosto, confirmada por Zelensky. Un concepto de OTAN diluida también ha surgido. Italia sugirió que, sin una membresía plena, los aliados podrían acordar medidas de respuesta en 24 horas ante una nueva invasión. Ayuda militar, sanciones, fortalecimiento del ejército. Se busca una solución intermedia. En medio de todo esto, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles contra la capital del país vecino. La noche del miércoles, misiles balísticos, hipersónicos Kinzhal y drones impactaron múltiples objetivos. Reportes no confirmados hablan de ataques en la región de Chernóbil. Un asalto brutal, con cientos de misiles, drones y explosiones en rápida sucesión. Las llamadas a los servicios de emergencia inundaron las 5 regiones afectadas en la capital. El humo se elevaba por toda la ciudad. Los ataques llegaron en múltiples oleadas, una muestra de la devastadora escala de la agresión. Es un recordatorio sombrío de la barbarie de la guerra. A nivel interno en Estados Unidos, Donald Trump ha puesto su mira en George Soros. Pidió su enjuiciamiento, a él y a su hijo, bajo leyes RICO. Los acusó de financiar protestas violentas en el país. La Fundación Soros calificó la declaración de Trump de escandalosa y falsa. La guerra de palabras sigue escalando.
¿Es una táctica electoral o una preocupación genuina? En otra tensa escalada, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, expresó indignación contra Rusia. Condenó el derribo de un avión azerbaiyano cerca de Aktau. Aliyev acusó a Rusia de encubrimiento y acciones agresivas, mencionando redadas del FSB contra azerbaiyanos en Rusia. Contrastó esta reacción con la rápida disculpa y compensación de Azerbaiyán por el derribo de un helicóptero ruso. Realmente es una situación muy peligrosa en nuestras relaciones bilaterales, afirmó Aliyev. Pero no queríamos que estas relaciones se deterioraran. Nuestro pueblo estaba decepcionado, enojado y molesto. Esperábamos que la investigación terminara tarde o temprano, pero luego comenzaron estos injustificados ataques contra azerbaiyanos en Rusia. 2 personas fueron torturadas y asesinadas, sentenció. Alemania, por su parte, se prepara para la guerra con Rusia. Está reformando su servicio militar, aunque por ahora se enfoca en voluntarios. La reinstauración del reclutamiento podría considerarse si los números son insuficientes. El objetivo, expandir el ejército a 460.000 efectivos. El canciller alemán Merz y el ministro de Defensa Pistorius consideran a Rusia la principal amenaza a largo plazo. Un cambio radical en la política de defensa alemana. El 52% de los alemanes y hasta el 72% de los partidarios del Partido Alternativa para Alemania creen que el país afectado debería ceder territorio a Rusia por la paz. Sin embargo, Merz advirtió que la rendición solo le daría a Putin tiempo para futuras guerras. Una dicotomía preocupante. Pero la noticia más sorprendente viene de la investigación del sabotaje de Nord Stream. Investigadores alemanes identificaron a 7 ciudadanos del país vecino. Incluyen un exoficial de inteligencia y un comando de fuerzas especiales a bordo del yate Andrómeda. Se les acusa de participar en el sabotaje de septiembre de 2022. Uno de los sospechosos fue arrestado en Italia. Las autoridades alemanas sugieren que entidades gubernamentales del Estado vecino podrían haber asistido a estos saboteadores. Una revelación que podría cambiar el rumbo de la guerra. ¿A qué ciudad y país nos sintonizan en este momento? Es fundamental para nuestro alcance global. Finalmente, Kazajistán es escenario de controversias musicales. Un concierto del cantante bielorruso Max Korsh en Almaty fue cancelado por documentos extraviados. Esto sigue a un incidente en Varsovia, donde fans de dicho estado mostraron una bandera de la OUN-UPA en un concierto de Korsh. Aquello llevó a arrestos y deportaciones. Al mismo tiempo, ciudadanos kazajos protestan contra un concierto de la cantante rusa Polina Gagarina en Astana, debido a sus lazos con el Kremlin. La cultura se convierte en campo de batalla. Cuando hablamos de hechos tan explosivos y de revelaciones tan impactantes, la pregunta que surge es inmediata. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noticia específica está generando tanto ruido? ¿Qué hace que estas tensiones pasen de ser un simple incidente diplomático a una crisis internacional? La respuesta radica en la volatilidad de las relaciones actuales. Un comentario imprudente, una acusación no verificada o incluso el simple despliegue de una bandera controvertida tienen la capacidad de inflamar pasiones y desestabilizar frágiles alianzas. El incidente de Masurenko y el presidente polaco es un ejemplo perfecto. La declaración de un periodista no suele escalar a una crisis tan profunda, pero el contexto actual amplifica cada palabra. ¿Es el periodista un agente de desestabilización o simplemente un individuo expresando su frustración? Las palabras, como afirmó Boguki, pueden tener consecuencias graves, justificando incluso cambios en la legislación. La vulnerabilidad del país vecino afectado también está en juego. La posibilidad de un corte de Starlink, aunque luego desmentida, demostró la dependencia crítica del Internet satelital para las operaciones militares. Cualquier interrupción podría ser catastrófica. La OTAN diluida, la propuesta italiana, revela la búsqueda desesperada de soluciones creativas ante la renuencia de ciertos aliados a comprometer tropas. Es un camino incierto, pero que demuestra la complejidad de la política actual. ¿Será suficiente este compromiso para disuadir futuras agresiones? ¿O
solo pospondrá lo inevitable. La posición de Moldavia, con Maya Sandu declarando, la Rusia de Putin es guerra y muerte, no es solo retórica. Es un grito de supervivencia, un intento de acelerar su integración europea ante la amenaza latente de Moscú. ¿Es la UE su única esperanza? ¿O se está precipitando Moldavia en una trampa? La visita de líderes europeos es un símbolo vital de apoyo, pero la seguridad real ¿puede garantizarse solo con palabras? La información y la desinformación también juegan un papel crucial. La propaganda rusa, refutada por Macron, busca socavar la voluntad de Occidente. La batalla no es solo militar, es también narrativa. Pero el elefante en la habitación es la revelación alemana sobre Nord Stream. La implicación de ciudadanos del país vecino en el sabotaje de una infraestructura energética europea vital, si se confirma la ayuda gubernamental, es un giro dramático. Podría cambiar por completo la percepción de muchos aliados sobre la fiabilidad y la integridad de sus socios. ¿Fue un acto aislado de elementos deshonestos o una operación encubierta con conocimiento oficial? Esta es una pregunta que no solo afectaría la relación con el país vecino afectado, sino que también desestabilizaría la cohesión europea. La verdad aquí tiene un precio muy alto. El drama de esta situación no tiene precedentes. La posibilidad de que un aliado estuviera detrás de un acto de sabotaje contra sus propios socios es tan impactante que podría redefinir alianzas y desatar una profunda desconfianza. Su pronóstico sobre los próximos pasos del país vecino en respuesta a las acusaciones de sabotaje de Nord Stream. ¿Cuándo creen que harán una declaración oficial y cuál será su contenido principal? La versión oficial de Polonia es clara. El presidente Nawrocki actuó para proteger la soberanía y la legalidad, y las palabras del periodista Masurenko son una ofensa grave. El jefe de gabinete Boguki lo dejó claro. Este comportamiento de un ciudadano del país fronterizo que obtuvo la ciudadanía polaca confirma claramente la corrección de la iniciativa del presidente de Polonia de extender el periodo de residencia permanente en nuestro país a 10 años. Es la postura de un país que busca reafirmar su identidad y sus leyes. Pero, ¿hay otras versiones? Detrás de cámaras, algunos susurran que el veto de Nawrocki a la ayuda para los refugiados intensificó las tensiones existentes, creando el ambiente perfecto para comentarios inflamatorios. La reacción polaca podría ser un cálculo para capitalizar el sentimiento nacionalista, mostrando una mano dura contra lo que perciben como una falta de respeto por parte de los huéspedes del país vecino. ¿Es esto más una movida política interna que una preocupación real por la seguridad? Sobre el sabotaje de Nord Stream, la investigación alemana apunta a 7 ciudadanos del país vecino. Esto es un giro narrativo masivo. Algunos podrían presentarlo como una filtración de inteligencia, revelando la verdadera cara del gobierno del país fronterizo con Rusia. Otros dirían que es una conspiración, donde el gobierno del país vecino, o elementos deshonestos dentro de él, sabotearon infraestructura vital europea. Una revelación impactante. La verdad sobre Nord Stream, ¿el país fronterizo con Rusia está traicionando secretamente a Europa? Es la pregunta que resuena, sembrando la duda, alimentando las teorías. Lo que dicen oficialmente es una cosa, pero lo que se cuchichea es mucho más oscuro y peligroso. Donald Trump, por su parte, acusó a George Soros de financiar protestas violentas. Para sus seguidores, esto es un político valiente enfrentándose al titiritero globalista. Soros y su cártel de gente desquiciada han causado un daño masivo a nuestro país, afirmó Trump. Cuidado, los estamos vigilando. Para otros, es una teoría de la conspiración, una forma de demonizar a un controvertido filántropo. ¿Verdad o ficción? La polarización está garantizada. Los conciertos cancelados en Kazajistán también tienen varias lecturas. Las autoridades cancelaron el concierto de Max Kors por documentos extraviados. Para algunos, es una burocracia ineficiente. Para otros, es presión política, especialmente después del incidente en Varsovia,
con la bandera de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Ejército Insurgente Ucraniano. La bandera es altamente provocativa en Polonia y Rusia, evocando recuerdos de crímenes de guerra. ¿Fue una medida para evitar más controversias nacionalistas? Las protestas contra Polina Gagarina por sus lazos con el Kremlin muestran un sentimiento anti-Rusia en Kazajistán. Es una batalla cultural por la influencia, con elementos pro-occidentales que reprimen a artistas neutrales o prorrusos. En resumen, cada evento tiene múltiples facetas. Lo que se dice oficialmente es solo una parte de la historia. Las motivaciones detrás de las acciones de cada participante son complejas, impulsadas por intereses nacionales, ambiciones políticas y percepciones de amenaza. Esta es una red de intrigas donde la verdad es un arma más en el arsenal de la política internacional. ¿A quién de estas figuras le confían más en esta compleja trama? ¿A qué líder o medio de comunicación escucharían para obtener la verdad? ¿Recuerdan la Guerra Fría? Era una danza constante entre bloques, una batalla ideológica donde cada pequeño movimiento podía desatar una crisis. Ahora somos testigos de una Guerra Fría en el siglo XXI. La reticencia de Alemania e Italia a enviar tropas al país fronterizo con Rusia, vinculada a la herencia de la Segunda Guerra Mundial, es un eco directo del pasado. El trauma histórico aún dicta las políticas actuales. Es un recordatorio de cómo el pasado moldea el presente. La retórica de Dmitry Peskov, que afirma que la expansión de la OTAN fue una causa fundamental del conflicto, no es nueva. Es la misma narrativa que Rusia ha usado durante décadas para justificar su postura y sus acciones en Europa del Este. Es un guión que se repite, una historia de agresión defensiva, donde la expansión de la OTAN es el villano. Para quienes creen en la esfera de influencia rusa, esto tiene sentido. Para quienes ven la OTAN como una alianza defensiva, es propaganda pura. Las revoluciones de colores y la figura de George Soros también tienen un largo historial. La acusación de Trump de que Soros financia protestas violentas se alinea con una narrativa popularizada por el Kremlin. Esta narrativa describe a Soros como una fuerza desestabilizadora que orquesta cambios de régimen desde la sombra. Es una historia recurrente, un fantasma que persigue la política global. ¿Es Soros un manipulador global o simplemente un filántropo con convicciones políticas? El caso de la bandera de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Ejército Insurgente Ucraniano, en Varsovia no es solo un accidente. La OUN-UPA es una organización con un pasado controvertido. Colaboró con los nazis y cometió actos de limpieza étnica durante la Segunda Guerra Mundial. Su aparición en un concierto público en Polonia es una ofensa directa para muchos, especialmente en un país que sufrió brutalmente durante el conflicto. ¿Cómo puede una bandera, un símbolo, seguir generando tanto dolor y controversia décadas después? Es una herida abierta. Desde la independencia de la nación afectada, toda la narrativa geopolítica actual se enmarca en este telón de fondo. Las acciones y declaraciones se interpretan en términos de apoyo u oposición, guerra o paz. Todo lo que observamos hoy, las disputas, las alianzas, las amenazas, son una continuación de un conflicto mayor, el escenario de febrero de 2022, que impulsó estas discusiones sobre garantías de seguridad. La historia no solo se repite, sino que se vive y se sufre de nuevo. Ahora miremos hacia el futuro. El conflicto entre Polonia y la nación fronteriza con Rusia podría agudizarse. Si Masurenko es procesado, podríamos ver una ruptura diplomática. Esto afectaría la cooperación militar y económica, impulsando el sentimiento antinación fronteriza en Polonia. ¿Se atreverá Polonia a llevarlo hasta el final? Las consecuencias serían devastadoras para ambos estados, que dependen el uno del otro en la situación actual. La tensión es palpable. Moldavia, con su postura pro-europea, enfrenta un futuro incierto. La Rusia de Putin es guerra y muerte, de Maya Sandu, es una apuesta audaz. Esto podría invitar a una escalada de la guerra híbrida de Rusia. Hablamos de desinformación, ciberataques y presión económica.
La inestabilidad política interna es un riesgo, especialmente con las próximas elecciones parlamentarias de septiembre. ¿Resistirá Moldavia la presión? El camino hacia la UE es largo y peligroso. La opinión pública europea es un factor crucial. Si los líderes ignoran la oposición al envío de tropas, podrían enfrentar protestas masivas, pérdida de confianza pública e inestabilidad política. La propuesta de OTAN diluida es un intento de gestionar esta disonancia. ¿Pero será suficiente? ¿O la presión pública forzará a Europa a retirarse? La guerra se libra en muchos frentes, y uno de ellos es el de la conciencia pública. La revelación sobre el sabotaje de Nord Stream es una bomba de tiempo. Si se confirma la implicación del gobierno de la nación fronteriza con Rusia, el daño a su reputación sería inmenso. Podría reducir significativamente el apoyo occidental. El escenario de una crisis interna de la UE podría materializarse. Algunos miembros podrían exigir responsabilidades, mientras que otros temerían alienar al país vecino. Esto podría destruir el consenso sobre la política y la seguridad europeas. ¿Se atreverá Bruselas a pedir cuentas o mirará hacia otro lado? Donald Trump, con sus acusaciones contra Soros, busca polarizar aún más la sociedad estadounidense. Esto podría generar disturbios civiles y un efecto paralizador en las organizaciones filantrópicas que abogan por el cambio político. Si Trump tiene éxito, veríamos un ascenso de su base populista. Si fracasa, Soros se mantendrá en su posición, aunque con un nuevo escándalo a su espalda. ¿Es este el siguiente capítulo de la guerra cultural estadounidense? Azerbaiyán tiene su propia batalla. La indignación de Aliyev contra Rusia podría deteriorar las relaciones bilaterales. Esto podría conducir a represalias económicas o militares de Moscú, desestabilizando el Cáucaso Sur. ¿Forzará Aliyev a Rusia a hacer concesiones? ¿O Rusia responderá con mano dura? Es un delicado equilibrio de poder. Alemania, con su remilitarización, se adentra en un terreno peligroso. El objetivo de 460.000 soldados, aunque necesario, podría provocar aún más a Rusia. Esto reaviva ansiedades históricas en Alemania y en países vecinos. ¿Es esta una disuasión necesaria o una escalada peligrosa? El fantasma de la guerra vuelve a acechar a Europa. Finalmente, los conciertos cancelados en Kazajistán son un signo de la guerra cultural. Podrían alimentar sentimientos antirrusos o antioccidentales, dependiendo de la narrativa local. Esto indica una lucha por la influencia cultural y política. ¿Se convertirá Kazajistán en un nuevo frente en esta guerra de ideas? El reloj avanza. ¿Qué evento esperan con más atención en los próximos 90 días? ¿Hay algún punto de inflexión que consideren inminente? Estos eventos, aparentemente dispares, están entrelazados en una compleja red de intriga y poder. Las palabras tienen peso, los vetos tienen consecuencias, y el sabotaje es una herida profunda. ¿Quién ganará y quién perderá en este gran juego geopolítico? Solo el tiempo lo dirá, pero el panorama actual es de alta tensión y decisiones arriesgadas. Cada movimiento puede redefinir el futuro. ¿Creen que los líderes europeos podrán mantener la unidad frente a la presión pública y las nuevas revelaciones sobre el sabotaje de Nord Stream? ¿Dónde está el punto de quiebre para la solidaridad europea? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este análisis con tus amigos para no perderte ninguna actualización sobre la política global. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote la verdad sin censura.